A continuación, presentamos al doctor Marco Antonio Ruiz Pradis, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. Él nos va a presentar un panorama general de la implementación del programa Código Infarto Coahuila. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a presentar qué es lo que ha pasado aquí en Coahuila y vamos a tratar de hacerlo lo más amable posible y hacerlo ameno. Bueno, pues vamos a presentar lo que es el panorama general en la implementación de Código Infarto. Como ya se comentó, esto empezó desde el año 2020, se tuvo un impasse entre el 21 y este año 22, y ahora se retoma la estrategia. Y como podemos ver, nuestra población es más de 3 millones de habitantes aquí en el estado de Coahuila, de los cuales casi el 70% son mayores de 20 años. Y lo que decía el doctor Patricio, pues la población económicamente activa o que está en riesgo, que pudiéramos considerar de riesgo, pues tenemos a población menor de 60 años. En el caso de Coahuila, lo veremos más adelante, traemos una esperanza de vida en mujeres del 78.9 años y en hombres 72.7 años. Entonces, esta sería, abajo de estas edades, pues estaríamos hablando de las muertes prematuras, como lo comentó ya el doctor. Y siguiendo con la población, la mayor parte de nuestra población en el estado de Coahuila se concentran en 3 municipios: Saltillo, Torreón y Monclova. Y como también se comentaba, pues de Saltillo a Torreón son 3 horas de distancia, de Saltillo a Monclova es una hora y media más o menos, son 180 kilómetros, y sí hay que ver las distancias y tomar en cuenta dónde estamos para tomar decisiones adecuadas. Y como les decía, aparte de la esperanza de vida, anualmente en promedio se tienen más de 17,000, casi 18,000 defunciones, y de estas 5,230 es por enfermedades cardíacas, que representa casi un 30% del total de las causas de defunción. Y ya metiéndonos directamente a factores de riesgo, tenemos que en promedio, en los últimos 5 años, se presentan más de 5,000 casos nuevos de diabetes en un semestre y más de 7,000, casi 8,000 casos de hipertensión arterial también en un semestre. Y este es el comparativo de cada uno de los años. Como ustedes pueden ver, hay algunas variaciones, pero como vemos en el caso de hipertensión arterial, cómo se han incrementado los casos. Esperemos que esto sea como parte de la detección oportuna, de las acciones de detección oportuna que se estuvieron haciendo en la campaña de vacunación COVID, donde en los módulos de vacunación se instalaron también puestos de detección de integral de diabetes, de hipertensión y de sobrepeso y obesidad. Ya entrando en materia de enfermedades isquémicas, tenemos que en promedio anual se presentan más de 2,000 defunciones por enfermedad isquémica, y esto nos habla de 187 muertes mensuales por esta causa y 6 muertes diarias por esta causa. De ahí también lo que comentaba el doctor Patricio, que las llamadas a ambulancia para atender a un paciente que está en infarto, pues no se dan como debieran de ser de acuerdo a esta estadística. En cuanto a nuestra estructura, por parte de la Secretaría de Salud, pues tenemos registradas para esta estrategia, para este proyecto, a 94 unidades de primer nivel, 9 unidades de segundo nivel, 9 hospitales generales, y contamos también con un laboratorio estatal de salud pública.
que le da servicio a casi 1 millón de habitantes que no cuentan con seguridad social. Y estas son las acciones que se han realizado para la preimplementación de la atención del infarto agudo al miocardio. Inicialmente se levantó una cédula por cada jurisdicción sanitaria, se llenó la lista de recursos que se requieren para tratar a los infartos por cada una de las unidades, se realizó el análisis de la información que se estuvo recabando en estos formatos, sobre todo por cada uno de los niveles de atención, tanto del primero y como del segundo atención, y se llevó a cabo el acompañamiento y la capacitación por el Instituto Nacional de Cardiología para implementar esta estrategia de infarto agudo del miocardio en México. Todo eso ha resultado en este cuadro resumen, donde vemos todavía que hay una infraestructura insuficiente para poder manejar esta estrategia, y de ahí que lo importante es que lo conozcamos para ver qué nos falta y empezar a implementar y a equipar, y sobre todo también a distribuir los insumos que se requieren. Afortunadamente, como ya se mencionó también, ya ha estado llegando medicamento tanto por el área de atención médica como por parte del programa, y de esa manera se ha ido distribuyendo los medicamentos. Falta también terminar de distribuir algunos equipos. Se estuvieron distribuyendo también electrocardiogramas, baumanómetros, estetoscopios, pero tenemos que ir implementando esta distribución y este equipamiento a cada una de las unidades de salud. Y bueno, con estas acciones actuales que se están realizando, vamos a trabajar en el primer nivel de atención, sobre todo en el manejo de los factores de riesgo, que ya los conocemos, que ya se mencionaron, para de esa manera ir disminuyendo también los riesgos a 10 años, por ejemplo, como lo marca la calculadora Hertz, estar midiendo el riesgo a 10 años para ir modificando todos estos factores de riesgo y irlos disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. A través de intervenciones educativas multidisciplinarias, promocionar estilos de vida saludable y educación a base de nutrición, actividad física, evitar el tabaquismo y el alcoholismo, que son factores de riesgo que elevan mucho el poder presentar un infarto o una enfermedad cerebrovascular, y lo vemos cuando tuvimos el taller de la calculadora de Hertz, que con el simple hecho de quitar el tabaquismo y el alcohol, el riesgo empieza a disminuir en forma muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el algoritmo que ya se mencionó y que también lo tenemos nosotros aquí en nuestra presentación, y que se mencionó también por parte del doctor Patricio. Entonces, que nos quede muy claro el saber qué hacer, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, con todo gusto estoy a sus órdenes. Agradecemos su participación al doctor Marco Antonio Ruiz Pradis, jefe del Departamento de Medicina Preventiva,